Volvamos entonces al potencial de acción. Este tiene tres fases que pueden explicarse por las características de los canales. Una fase inicial de reposo, una de despolarización y otra de repolarización. Para comprender estas tres fases, vamos a usar una gráfica que nos sirva para ver cómo varía el voltaje de la célula en función del tiempo. En la fase de reposo, justamente, al no estar excitada la membrana, su interior va a ser negativo con respecto al exterior, y su potencial de transmembrana va a ser de menos 90 milivoltios. Cuando llega un estímulo a la célula, se va a desencadenar la apertura de los canales de sodio estímulo dependientes. Como consecuencia, va a empezar a ingresar sodio al interior de la célula. ¿Pero por qué ingresa sodio? La respuesta es sencilla. Lo va a hacer tanto por gradiente de concentración, porque recordemos que este ion está más concentrado en el exterior que en el interior, como por gradiente eléctrico. El sodio es un catión y el interior de la célula en reposo es negativo, por ende va a tender a difundir hacia adentro. Al ingresar el sodio, el interior de la célula se va tornando menos negativo. Lo importante de esto, y preste mucha atención acá, es que va a llegar un momento en el cual se llega a un valor umbral de aproximadamente menos 50 milivoltios. Este valor es un punto de corte a partir del cual aumenta significativamente la posibilidad de disparar un potencial de acción. Una vez alcanzado el umbral, si se genera el potencial de acción va a tener la misma forma y la misma amplitud. Por eso decimos que es un fenómeno a todo o nada. Estas dos características son las que nombramos al principio de la clase. La pregunta que surge es ¿por qué al llegar al valor umbral se produce el potencial de acción? Esto sucede porque se activa un número suficiente de canales de sodio voltaje dependientes, es decir, canales que se abren o se cierran con variaciones del voltaje de la membrana. Este es el momento en el cual comienza la fase de despolarización. Una vez que se abren estos canales, ingresa una gran cantidad de sodio en poco tiempo, lo cual positiviza aún más el interior celular y abre aún más canales de sodio, generando así una retroalimentación positiva. Es tanta la cantidad de sodio que ingresa que se produce un aumento brusco en la polaridad de la célula, acercando el potencial de membrana al cero. Por eso decimos que la membrana se despolariza, ya que pierde los polos negativos y positivos que tenía en reposo. Luego siguen ingresando cargas positivas, haciendo que se invierta la polaridad, ya que el sodio ingresará buscando alcanzar su potencial de equilibrio. Por último, tenemos la fase de repolarización. Esta fase tiene como objetivo que la célula vuelva a su valor normal de reposo. Ahora bien, ¿cómo hace para hacerse negativo nuevamente el interior de la célula? Durante el estado de reposo, la compuerta del canal de potasio, activada por voltaje, está cerrada. Pero cuando la célula se despolariza, se produce un cambio conformacional de los canales de potasio y, como consecuencia, se abre el canal. Es decir que el mismo estímulo que abre los canales de sodio, abre también los de potasio, pero estos se abren más tarde. El potasio empieza a difundir hacia afuera de la célula. Al mismo tiempo que se están abriendo los canales de potasio, se están inactivando los canales de sodio. Estos dos fenómenos contribuyen a que la célula retome su valor de reposo. Los canales de sodio, activados por voltaje, van a tener una característica muy particular. Presentan tres tiempos distintos. Cuando llega el estímulo eléctrico, se abren y permiten el paso de sodio. Al cabo de unos milisegundos, se inactivan, siendo imposible su apertura bajo ningún estímulo. Y unos milisegundos después, se cierran. En este caso el sodio deja de ingresar. Pero si llega un estímulo, se pueden volver a abrir. Esto es muy importante para que podamos entender el concepto de periodos refractarios. El periodo refractario es un periodo de tiempo en el cual la célula no puede ser excitada nuevamente y, por ende, no puede disparar otro potencial de acción. Este periodo puede ser absoluto o relativo. En el absoluto, no importa la intensidad del estímulo, jamás voy a poder estimular la membrana. Esto se debe a que estamos en un momento en el que los canales de sodio se encuentran inactivados. Pero ojo, en la despolarización tampoco es posible estimular a la membrana, porque la misma ya fue estimulada y los canales ya están abiertos. Entonces, el periodo absoluto abarca tanto la fase de despolarización
como también la de repolarización. En el relativo, en cambio, sí puedo llegar a generar un potencial de acción, porque los canales de sodio ya no están más inactivados, sino que ahora pasaron a estar cerrados. La problemática en este momento son los canales del potasio. Estos tardan en cerrarse y como consecuencia el potasio va a seguir difundiendo hacia afuera de la célula un tiempo más. De esta manera, si yo quiero generar un potencial de acción, voy a tener que generar un estímulo muy intenso para que sea capaz de sobreponerse a esa salida de potasio, que va a hacer cada vez más negativo el interior de la célula. El potencial de transmembrana se torna más negativo de lo que es en reposo y a este fenómeno se lo conoce como hiperpolarización. En resumen, cada vez que se llega al valor umbral, sabemos que se desencadena un potencial de acción que siempre va a dibujar esta misma curva, por lo que podemos decir que todo potencial de acción va a tener la misma forma y la misma amplitud.